Oye, tus calles transmiten mil y una historias, trasfondos de Tabogo, cada ruta en Bogotá, en el centro caminando por la plaza de Bolívar. Hola vecinos del Capitolio, los quiero invitar a que conozcan el Museo Arqueológico de Bogotá, uno de los sitios emblemáticos para reconocer la historia, incluso prehispánica, de nuestro país. La Ley 1185 de 2008, que protege todo el patrimonio material e inmaterial de la nación. Hay que conocer este museo, donde podemos ver todo lo que se hacía en la época donde las culturas indígenas eran las únicas que habitaban este territorio. Es una riqueza que tenemos que reconocer porque habla de la grandeza de nuestro pasado y del porvenir tan grande que tenemos como colombianos. El Museo Arqueológico Musa, que funciona en la Casa del Marqués de San Jorge, es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque contiene, guarda y expone la colección de cerámica precolombina más importante de Colombia. Tenemos que entender que tenemos una forma de exponer y una forma de explicar las conexiones entre el pasado, el presente y el futuro que ningún otro museo en Colombia ha logrado hacerlo. En este espacio del segundo piso de la Casa del Marqués de San Jorge podemos ver diferentes testigos de épocas distintas de la Casa del Marqués. Primero podemos ver la pintura mural que fue recuperada y restaurada por Rodolfo Ballín a mediados de los años 90, donde aparecieron diferentes escenas de la vida de la casa, flora y fauna americana también. A mi espalda podemos ver la celosía que habla de una época posterior donde la casa fue convento de clausura. Esta casa es la casa de habitación mejor conservada de la época colonial en Bogotá. Es una casa con una presencia arquitectónica muy fuerte, donde las dimensiones de los patios, las alturas de los techos, los elementos que todavía se conservan, habla de diferentes épocas, de la vida, del paisaje en sus murales y de una vida muy particular. En esta sala lo primero que vamos a encontrar es este tapete fabricado por las monjas de la enseñanza del año 1804. Es un objeto muy importante de la colección del museo que tiene, además de cerámica precolombina, otros objetos coloniales que hablan de diferentes tiempos de la casa y de la ciudad. En este tapete hay flora y fauna americana. No toda la flora que aparece es americana, pero eso es lo que nos llama la atención y la razón por la que lo ponemos acá es para poderlo relacionar con la pintura mural que aparece en la casa. En esta sección podemos ver diferentes sellos hechos en cerámica de diferentes áreas arqueológicas de Colombia. Algunos Sinú, Quimbaya, Tumaco y Tayrona. En estos sellos que fueron hechos para imprimir sobre tela, sobre cuerpos, lo que hemos hecho es imprimir el patrón que estos sellos hacen para que la gente pueda ver la riqueza gráfica de los pueblos precolombinos. Estamos acá en medio de diferentes urnas funerarias de segundo entierro que nos hacen pensar en las emociones, en las tradiciones que quisieron dejar plasmadas las diferentes culturas que habitaron este territorio. Vemos diferentes tapas de urnas con personajes sentados en bancos de pensamientos, con pintura facial, con niños, pareciera que son como el hijo y el padre en la misma tapa, que nos hacen pensar cuáles son las tradiciones, qué quisieron dejar y nos ponen en este momento a reflexionar sobre nuestros propios rituales y nuestras propias emociones. Bueno, aquí esta urna podemos ver la pintura facial que tiene en su cara, en su rostro, unos diseños concéntricos en pintura positiva negra y algunos adornos. Estas urnas de segundo entierro son momentos secundarios al primer entierro, en el que ya se ha descompuesto la materia orgánica y quedan parte de los huesos que fueron guardados en estas urnas. Por eso hay tamaños diferentes y tamaños más pequeños que alojan estos huesos y estos restos que quedan. Estas urnas es importante verlas con mucho detenimiento y con mucha imaginación para pensar en, ojalá, las emociones que quedaron ahí plasmadas en los personajes que están en las tapas de las diferentes urnas.
En esta urna, en la tapa, podemos ver dos personajes, forma plana de sus cuerpos, como se le conoce como retablo normalmente. El personaje mayor tiene un bastón de mando, y hay un personaje que parece un niño que está sobre el regazo del personaje mayor y que está sosteniendo un bastón. El niño también está sentado sobre un banquito muy parecido al del personaje principal. Las razones específicas las desconocemos, pero nos hacen pensar, y este museo es un museo que invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el presente. En este espacio del museo hemos hecho un esfuerzo para animar las piezas. Estas piezas normalmente están detrás de un vidrio, dentro de una vitrina, y no se pueden tocar, pero acá se pueden oír las músicas y los sonidos que salen de estas piezas. Uno de los instrumentos más importantes de esta colección es esta flauta sinú, que hoy en día todavía saca sonidos limpios, prístinos, que nos han servido para grabar unas de las melodías que aquí oímos. En las diferentes vitrinas se pueden ver pitos, ocarinas, flautas, vasos silbantes, un universo sonoro que este museo ha traído al presente y nos ha servido para pensar ese pasado desde la actualidad. En esta sección podemos ver diferentes representaciones de cuerpos de las diferentes culturas arqueológicas y sus diferentes formas que utilizaron. Acá podemos ver un retablo quimbaya en posición de loto con pintura facial, con un diseño geométrico triangular y lineal de pintura positiva. Las cabezas tumaco son muy realistas, contrapuestas a vasos nariño que son mucho más abstractos y cuya boca está abierta mirando hacia el cielo. Aquí podemos ver un retablo quimbaya, un personaje sentado sobre un banco de pensamiento cuyo cuerpo es mucho más abstracto, mucho más plano, y comparado a un tumaco que es mucho más realista, este es un trabajo mucho más fuerte en abstracción. En este museo queremos despertar todos los sentidos, y aquí también hemos hecho un esfuerzo para entender la cerámica más a fondo, haciendo réplicas de detalles de las cerámicas que están dentro de las vitrinas. Las hacemos aquí mismo con el tallerista Teo Duque para entender, y él va en el proceso de hacerlo, entiende la complejidad con la que se hizo la pieza original. Estas 4 piezas que vemos acá son réplicas del detalle de la pieza que está dentro de la vitrina. Son acanalados muy delicados que el ceramista del museo ha trabajado y ha hecho varias veces para entender la técnica con la que se elaboró la cerámica original. Digamos que lo más significativo es pensarse y entender que la cerámica es un oficio y una tradición que viene no solamente en las culturas prehispánicas de América, sino es en términos generales de todo el mundo, que vienen a abordarse en temas o formas de hacer que vienen desde prácticamente el Neolítico y que con el paso del tiempo algunas no han cambiado. Digamos que la importancia de un museo, aparte de conservar, preservar, también su labor es difundir el patrimonio. Entonces, a partir de estos talleres es que nosotros comenzamos a difundir el patrimonio. Ya bien sea a público general, cualquier persona puede venir, visitarnos, hacer parte de los talleres, como también las universidades, colegios y diferentes instituciones hacen parte de estos talleres con previa programación. Lo primero es determinar la forma y las dimensiones de la cerámica, ¿sí? O del objeto a recrear. Ya una vez yo tengo claro cuál va a ser el tamaño de esa pieza, asimismo voy a abordar la técnica con la que voy a empezar a elaborar la pieza. Una de las técnicas predominantes en las culturas prehispánicas e inclusive alrededor del mundo en las diferentes civilizaciones es la del rollo. Con la técnica del rollo tú puedes lograr piezas muy grandes, similar como la que yo tengo acá a mi espalda. Y una vez yo ya he hecho la figura, la pulo, le doy los detalles, tengo que sí o sí dejarla secar a temperatura ambiente.
Una vez la pieza está seca a temperatura ambiente, pasa al proceso de cocción. En ese proceso de cocción la llevamos a 3 diferentes fases. La primera es el caldeo, que radica en irla sometiendo a temperatura muy gradualmente. La segunda es que cuando ya termina esa fase de caldeo, que es a los 300 grados, yo puedo cerrar la puerta del horno y dejar que me alcance como mínimo 800 grados. 800 grados es la temperatura en la cual la pasta cerámica con la que yo he elaborado mi pieza se sinteriza y se transforma, deja de ser arcilla o barro y se transforma en cerámica. Y la tercera fase es simplemente dejar que se enfríe hasta el punto al lograr la temperatura ambiente. Con los niños, los más pequeños es el público más exigente, al que más toca saber llegar, y eso como lo hacemos acá a partir de las didácticas, del juego, de la pedagogía, de haciendo analogías con los juegos que ellos también quizá puedan tener en su cotidiano y así irlos atrayendo. Es un lenguaje muy bonito que le permite a uno como ser humano explorar diversas formas de poder expresarse uno. Digamos que está la escritura para los poetas, están los instrumentos musicales para los músicos, pero para un escultor o un ceramista el barro es todo eso, es poder expresar lo que uno siente y plasmarlo, y en cierta medida pensar que eso es como prolongar también la existencia de uno a partir de un objeto como la cerámica. Los talleres que realizamos acá son a público general y se tratan de trabajar la arcilla. Una vez hecha la pieza, la dejamos secar un determinado tiempo, la pasamos al proceso de cocción y a la persona se le entrega la pieza terminada, transformada en cerámica. Hay algo muy interesante en este museo, y es que se rompe ese paradigma precisamente que se trate la palabra cerámica solamente como platos y pocillos. Acá van a encontrar elementos como flautas, ocarinas, vasos silbantes, que son aerófonos, que van a tener 4 orificios dactilares, que van a tener un canal de insuflación. Estamos hablando que son elementos sónicos que son exclusivos de esa América prehispánica y que van a variar con cada cultura, van a variar estéticamente, pero en términos generales su funcionamiento son 4 orificios dactilares, una caja de resonancia y el canal de insuflación. Eso entre otros tantos elementos muy interesantes que van a encontrar acá de las diferentes culturas prehispánicas. Conocer cómo se fabricaban las cerámicas precolombinas, comparando sus técnicas con las herramientas que hoy tenemos, y apreciar las diferentes expresiones de estas piezas que se conservan en el Museo Arqueológico de Colombia, nos ayuda a comprender mejor nuestra identidad y nuestra cultura. Acá podemos ver una representación de 12 áreas arqueológicas a través de piezas pequeñas. Acá podemos ver diferentes figuras cerámicas que hablan del umbral entre el hombre y sus transformaciones. En esta cerámica Tumaco podemos ver lo que parece ser un hombre, colmillos de jaguar, que tiene un tocado muy detallado que le da más vida al personaje. Esta pieza Tumaco, con la que termina el recorrido del segundo piso de la Casa del Marqués de San Jorge, podemos ver un detalle muy rico en los adornos, en las telas que esta pieza representa. Podemos ver la falda, podemos ver el collar, podemos ver las manillas y un detalle de una serpiente que parece que está envolviendo la pierna izquierda del personaje. Esta es la nueva exposición Cerámica Animal, que complementa la exposición permanente del segundo piso de la Casa del Marqués de San Jorge.
Esta exposición explora la plasticidad de la cerámica a través de diferentes formas, transformaciones, abstracciones que hablan del hombre, el animal y sus umbrales. Estamos en la primera sala de cerámica animal, donde podemos ver diferentes cerámicas, Nariño, Calima y Quimbaya, que hablan de la analogía de los cuerpos. Formas globulares que empiezan a tener formas más parecidas a los cuerpos humanos y empiezan a transformarse en animales. Estas vasijas Nariño Capulí se les denomina gritones porque pareciera que sus bocas están pronunciando algo o gritando algo: cerámica, humo, aire o fuego. En las vasijas que vemos a mi espalda podemos ver que la cerámica empezó a transformarse ya en animal. Son figuras que podemos distinguir diferentes gestos de animales. Podemos ver lo que parece ser zarigüeyas, pájaros, tortugas, ranas, que nos van dando una idea del mundo animal que representaron. Estamos al lado de una pieza que nos permite ver las transformaciones entre animales en la misma pieza. Esta es una pieza guayupe con una riqueza gráfica muy importante. En esta pieza Tumaco podemos ver con mucho detalle un personaje que tiene un disfraz que parece ser un animal, como una rana, tiene también como fosas nasales, además de un tocado muy detallado y un vestido también muy detallado. En estas figuras podemos ver mucho dinamismo. Por más que la cerámica parezca estática, nos hace pensar en cómo se movían estos animales. Hay animales que parecieran que tienen 8 patas. ¿Cómo galoparía un animal de estos? En este jaguar Tumaco podemos ver un gesto que se repite en muchas otras figuras que podemos observar en grupo en esta pared. Este jaguar tiene la garra izquierda en el corazón y la garra derecha levantada. Este gesto nos hace pensar en su significado y el significado que ameritó dejarlo plasmado en la cerámica. Somos un grupo de gente joven, de gente mayor como yo, que trabajamos en lo que llamamos el colectivo Musa. Hay artistas, hay arqueólogos, hay guías, hay talleristas, y todos y cada uno de nosotros, que a la larga somos muy pocos, estamos pensando y pendientes de que le entreguemos un museo a los colombianos, pero sobre todo a aquellos colombianos que no han podido salir al exterior, y logramos que los turistas extranjeros, que lo han visto todo, al llegar a la Casa del Marqués y ver la exposición tanto permanente como la nueva que se llama Cerámica Animal, no solo se sorprendan, sino que sientan que hay cosas que es en el único museo que ven, que es la conexión fuerte entre lo que ven, lo que hacen y lo que sienten. Es muy importante que la gente se sienta orgullosa de lo que tenemos, de lo que cuidamos y de lo que hicieron quienes nos antecedieron. Es muy importante que sepamos que todos, tanto los que habitamos aquí hace muchos años como nosotros, lo que somos es humanos. Y es muy importante que la gente entienda que el arte de la política no es nada distinto al arte de la convivencia, y eso es lo que tenemos que promover y eso es lo que queremos que la gente entienda, porque mostramos las cosas que estamos exponiendo de una forma inmensamente responsable con quien lo hizo y con quien lo mira. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos la emisora de la HJUT, es nuestra emisora promotora, y la gente puede venir aquí y puede entrar a nuestra página www.musa.com
.co. Y allí va a aparecer toda la información, los costos y las temáticas que tiene en nuestros talleres. Porque quien aprende a conocer su historia, su cultura y su patrimonio, aprende también a amar a su país. Gracias por acompañarnos a descubrir las cerámicas precolombinas que se exhiben y se enseñan en el Museo Arqueológico de Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión de Vecinos del Capitolio, solo por el canal Congreso. Amarillo, azul, Redemption. Okay. Oye, tus calles transmiten mil y una historias, trasfondos de Tabogo, cada ruta en Bogotá. En el centro caminando por la plaza de Bolívar, las aguas se primazo, las cruces Candelaria o el abrazo de guerreros que habitan la zona, las mujeres y los hombres que por andenes laboran. La herencia Muisca, Zipa, Jiménez de Quesada, 6 de agosto, Santa Fe de Bogotá. El canal Congreso los invita a conocer un pedacito de nuestra historia a través de Vecinos del Capitolio. Quien aprende a conocer su historia, su cultura y su arte, aprende también a amar su país. Vecinos del Capitolio, solo por Canal Congreso Colombia. 6 de agosto, Santa Fe de Bogotá.